Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Filipinas. Atentado mortal en una universidad de Marawi desata conmoción y temor entre la minoría católica de la región. Una bomba detonó el domingo 3 de diciembre durante una celebración católica en la Universidad Estatal de Mindanao, en la ciudad de Marawi, en el sur de Filipinas. Informes locales indican que la explosión cobró la vida de al menos 4 fieles, mientras que más de 40 personas resultaron heridas. El atentado fue reivindicado por un grupo afiliado al Estado Islámico. El ataque terrorista ocurrió durante la misa del primer domingo de Adviento, un día muy significativo para la comunidad católica de todo el mundo, donde tradicionalmente se enciende la vela que simboliza el comienzo de la preparación para la Navidad. En un comunicado emitido después del ataque, los obispos filipinos destacan que el momento del ataque, que fue deliberadamente elegido por los perpetradores, ha dejado a la comunidad devastada. Al expresar su preocupación, los obispos piden oraciones por los muertos y heridos. Oramos por el descanso eterno de los que han muerto y por la sanación de los que han sido heridos. Nos unimos espiritualmente a sus familias y sacamos fuerza y consuelo de nuestra fe en Cristo, quien restaurará todas las cosas a sí mismo, haciendo la paz por la sangre de su cruz, como se cita en Colosenses 1:20. Durante una conversación telefónica con la Fundación Internacional ACN, el padre Sebastiano Dambra, misionero del PYME y socio de proyectos de ACN, expresó su pesar por el atentado y compartió detalles sobre la magnitud del suceso, mencionando que la universidad que él ha visitado en el pasado suele albergar a cientos de católicos en sus celebraciones dominicales. Tienen una capellanía con un espacio para celebrar misa a diario. Los domingos se reúnen en el gimnasio porque no caben en el espacio de la capellanía. No sé cuánta gente participaba en la misa de ese día, pero suelen reunirse entre 300 y 400 católicos para las celebraciones dominicales. Al ser el primer domingo de Adviento, seguramente acudieron muchos fieles. Me parece un mensaje muy trágico porque justo hoy empezaba la Semana por la Paz en la diócesis de Marawi. Lo que tenía que ser una semana llena de momentos positivos para construir la paz se ha convertido en un momento de terror, afirma el misionero. Las autoridades no han proporcionado información concreta sobre los motivos detrás del ataque. Por el momento solo hay especulaciones, desde posibles conexiones con la guerra en Gaza hasta represalias por actividades gubernamentales contra grupos extremistas en la zona. Tendremos que esperar para saber algo con más seguridad sobre los autores del atentado y sus motivaciones, pero no hay dudas de que el objetivo eran los cristianos, comenta el misionero italiano a ACN. Hablando sobre las consecuencias del ataque, el padre Dambra advierte del impacto del atentado en la población cristiana. Lo que ha sucedido en Marawi es alarmante. Debido a la existencia de la universidad, en esta ciudad hay cristianos de diferentes partes de Mindanao. Puede ser que muchos de ellos se vayan y el ataque provoque un éxodo de la minoría católica. Muchas familias han instado a sus hijos a regresar a sus hogares debido al miedo imperante entre los cristianos, ha añadido. Justo hace unos días celebramos Red Wednesday, una iniciativa de la Fundación ACN que en Filipinas se vive a nivel nacional y es apoyada por la Conferencia Episcopal, como un día dedicado a recordar a los cristianos que, debido a su fe, sufren violencia y persecución en todo el mundo. Nosotros lo celebramos en el colegio y fue un día muy emotivo. ¿Quién nos iba a decir que pocos días después viviríamos esa violencia de primera mano? Dice el padre Dambra. El comunicado de la Conferencia Episcopal también recuerda la reciente celebración del Red Wednesday, añadiendo, las víctimas del bombardeo de esta mañana se cuentan ahora entre los muchos que por puro amor a su fe han sufrido violencia y persecución en todo el mundo. El Papa Francisco recordó el dolor de los católicos filipinos durante el rezo del Ángelus. Quisiera asegurar mi oración por las víctimas del atentado de esta mañana en Filipinas, donde una bomba ha estallado durante la misa.
Estoy cercano a las familias, al pueblo de Mindanao, que ya ha sufrido tanto, manifestó el pontífice. Filipinas es un país con un 80% de católicos, pero la isla de Mindanao, en la que se encuentra la ciudad de Marawi, es la zona de asentamiento musulmana, con un 98% de musulmanes y un 2% de cristianos. Marawi es la sede de una prelatura territorial a la que pertenecen unos 35.000 católicos. La minoría cristiana de Mindanao ha sufrido terribles ataques de terroristas islámicos en el pasado. Varios grupos armados radicales actúan en la zona, casi todos relacionados con el Estado Islámico de Asia del Este, como Abu Sayyaf o Daula Islamiyah, a quien se culpabiliza del reciente ataque. En 2017, Marawi sufrió un terrible asedio que duró meses y se cobró muchas vidas. El padre Dambra explicó entonces a ACN que en los últimos años cada vez más grupos islamistas internacionales han ido penetrando en Filipinas con el objetivo de captar a nuevas generaciones. Tanto la ideología que defienden como el dinero que ofrecen han demostrado ser útiles para reclutar nuevos combatientes. El misionero italiano lleva 40 años viviendo en Filipinas y es el fundador del movimiento Silsilá, que promueve el diálogo interreligioso desde 1984. La Fundación ACN colabora con el proyecto desde sus comienzos para impulsar el diálogo y la convivencia entre católicos y musulmanes. Los episodios como el ocurrido en Marawi no hacen más que agravar una situación de por sí complicada y dificultan aún más la promoción del diálogo interreligioso. Siempre son nuevos retos y por eso nuestra labor de casi 40 años sigue siendo tan importante como al principio, reconoce el sacerdote Dambra. Víctimas del atentado en Nigeria reciben el premio Coraje por ser cristiano. Margaret Atta, una mujer que perdió sus 2 piernas durante el ataque a una iglesia en el oeste de Nigeria, viajó a Londres con su esposo para recibir dicho premio, otorgado por la oficina de la Fundación Pontificia ACN en el Reino Unido. Los supervivientes de un ataque que cobró la vida de 41 cristianos y dejó a más de 80 heridos en Owo, una ciudad en el estado nigeriano de Ondo, durante el domingo de Pentecostés de 2022, fueron homenajeados en una ceremonia celebrada en la Catedral de San Jorge en Londres. El evento, que tuvo lugar el 22 de noviembre, reconoció la valentía y la fe de aquellos que sufrieron el atentado. El galardón Coraje por ser cristiano fue creado por la oficina de ACN en el Reino Unido, como parte de sus actividades del Red Wednesday del año 2023. El objetivo de la iniciativa Red Wednesday o Miércoles Rojo, que en algunos países ha pasado a celebrarse durante una semana entera, Red Week o Semana Roja, es recordar a la sociedad la persecución que enfrentaron los cristianos en todo el mundo. En algunas zonas de Nigeria, el simple hecho de asistir a misa es un acto extraordinario de valentía. Margaret Atta y su esposo Dominic se encontraban en la iglesia de San Francisco Javier el día del ataque. Justo cuando la misa estaba terminando, escuchamos los primeros disparos. Enseguida, los atacantes se dieron cuenta de que con sus armas no mataban a la gente lo suficientemente rápido, así que encendieron dinamita y nos la arrojaron, contó Dominic a la audiencia durante un evento en el Parlamento inglés el miércoles 22 de noviembre. Cuando los terroristas se fueron, Dominic comenzó a buscar a su esposa dentro de la iglesia, ya que ella se había escondido detrás del altar durante el ataque. Pasó junto a ella 3 veces sin reconocerla debido a las terribles lesiones que sufrió en la explosión. Margaret perdió sus 2 piernas y la vista en un ojo. Muchas otras personas también resultaron gravemente heridas. El gobierno nigeriano culpó a terroristas islámicos por el ataque, pero hasta ahora nadie ha sido llevado ante la justicia por este acto tan atroz. Fiona Bruce, enviada especial del primer ministro para la libertad de religión o creencias, dijo en una intervención durante el acto en el Parlamento al que asistieron diputados y miembros de la Cámara de los Lores lo siguiente: debemos alzar la voz. Tenemos que contarle al mundo lo que está pasando en Nigeria. Margaret es una mujer muy valiosa, que representa, desgraciadamente, a miles de personas que están sufriendo y siendo atacadas por sus creencias. Tanto nuestro gobierno como el gobierno de Nigeria deben hacer más para enfrentar esta situación. Ese mismo día, Margaret y Dominic asistieron a una misa organizada por ACN en la Catedral de San Jorge en Southwark. El nuncio apostólico en el Reino Unido, el arzobispo Miguel Mori Buendía, que presidió la reunión, dijo que la libertad religiosa es de suma importancia
Y ACN realiza un servicio maravilloso al honrar a aquellos que han demostrado un compromiso tan extraordinario con su fe frente a la persecución. Caroline Hall, directora nacional de ACN en el Reino Unido, declaró: Margaret representa tantas otras personas en África, Oriente Medio y otros lugares que viven su fe de una manera que en Occidente nos cuesta imaginar. Y lo logran. Margaret la vive con tanta dignidad, amor y devoción. Su historia nos inspira a comprometernos más y a alzar la voz para poner fin a la persecución religiosa en el mundo. Políticos, obispos y fieles laicos muestran su solidaridad con los cristianos perseguidos en la Red Week. Los participantes en los actos de este año escucharon testimonios de obispos de Nigeria, Pakistán y Oriente Próximo, así como testimonios de vida de misioneros y víctimas de la persecución. Miles de personas participaron en los actos de la Red Week, Semana Roja, de 2023 en varios países, desde Croacia hasta Australia. Esta iniciativa de ACN fue elogiada por todos los participantes y recibió una mención especial por parte de destacados políticos como Rishi Sunak, primer ministro del Reino Unido, que la describió en el Parlamento como un momento importante para demostrar nuestra solidaridad con los cristianos y con todos los perseguidos por su religión o sus creencias en el mundo entero. Sunak añadió: me complace anunciar que hoy iluminaremos de rojo los edificios del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones del Reino Unido en señal de solidaridad. En Roma, Italia, varios edificios gubernamentales se sumaron a la iniciativa, iluminándose de rojo, entre ellos el Senado, el Parlamento y el Ministerio de Asuntos Exteriores, además de varias embajadas ante la Santa Sede. También los gobiernos de otros países se sumaron a la Red Week, incluidos algunos que no cuentan con oficinas nacionales de ACN. Así, el gobierno húngaro organizó una conferencia sobre la persecución religiosa, a la que invitó al obispo Wilfred Anakbe de Makurdi, quien describió con dolorosa precisión el sufrimiento de más de 2 millones de cristianos nigerianos desplazados a causa de los disturbios en el país. El gobierno checo, por su parte, que asumió el 29 de noviembre la presidencia de la IRFBA, Alianza Internacional para la Libertad Religiosa o de Creencias, por sus siglas en inglés, inició con un acto el Red Wednesday en Praga. Finalmente, el Parlamento croata celebró una conferencia centrada en el creciente número de delitos de odio por motivos religiosos que se producen en Occidente, que incluyó la presentación del informe sobre libertad religiosa de ACN y también la iluminación de rojo de varios edificios gubernamentales e iglesias. Al mismo tiempo, la oficina portuguesa de ACN ha aprovechado la Red Week para seguir promoviendo el informe sobre libertad religiosa en reuniones con los obispos de Setúbal, Oporto, Braga y Évora en sus respectivas diócesis. Alemania mantuvo su tradición de celebrar la iniciativa, invitando a conferenciantes de países en los que los cristianos atraviesan dificultades. Este año, el arzobispo de Lahore, Pakistán, Sebastian Shaw, habló de los beneficios del diálogo interreligioso que él encabeza en su país, pero también denunció los problemas que siguen afectando a las minorías religiosas, como la presencia de material que fomenta el odio en el plan de estudios y los libros de texto pakistaníes que fomentan la hostilidad y la intolerancia. Nosotros seguimos instando al gobierno a eliminar esos contenidos y a reconsiderar la aplicación de las leyes antiblasfemia. Los planes de estudios sesgados perpetúan el odio hacia las minorías religiosas, lo que las conduce a la alienación y les crea un complejo de inferioridad. Las niñas menores de edad y mujeres de origen cristiano e hindú son a menudo secuestradas, coaccionadas a contraer matrimonio y forzadas a convertirse al Islam. Tras la conversión se ven incapaces de renunciar a la nueva fe y se arriesgan a ser ejecutadas si intentan hacerlo, añadió el arzobispo. El obispo Magar Ashkarian, prelado armenio ortodoxo de Siria, habló del terrible sufrimiento que padece su país a causa de 12 años de guerra, una crisis económica que paraliza el país y, más recientemente, un terremoto devastador, y pidió a los occidentales hagan todo lo posible para poner fin a las sanciones e impedimentos impuestos a Siria, que solo se pueden calificar de diabólicos y deshumanizadores, y que no sirven para otra cosa que para abocar a la población a la miseria. En Iberoamérica,
La Oficina Nacional de ACN en Colombia organizó conferencias a cargo de misioneros que trabajan en el país. La hermana Mercy Mendoza, originaria de Venezuela, ha dicho que como misioneras somos enviados a lugares de conflicto, violencia y pobreza extrema, lugares abandonados por el Estado, y con nuestros testimonios prestamos nuestra voz a las personas que sufren, pero que, a través de nuestra labor, disfrutan de la compañía de Jesús. Nosotras nos entregamos por entero para que estas personas puedan conocer a un Dios cercano, a un Dios presente en medio de su dolor. Entregamos nuestras almas, nuestras vidas y nuestros corazones, como hizo Jesús, para que nuestros hermanos no se sientan solos. Por último, en Australia, el arzobispo de Melbourne, Peter Comensoli, que estuvo presente en la Noche de los Testigos celebrada en la catedral, dijo al término del acto: en un país que celebra la libertad y la dignidad de todo ser humano hecho a imagen de Dios, es importante que dediquemos tiempo a rezar y reflexionar sobre la difícil situación de tantos cristianos perseguidos y oprimidos en nuestro mundo. La Noche de los Testigos es una poderosa oportunidad para reunirnos en oración y escuchar de primera mano las historias de mártires contemporáneos que han sido silenciados por compartir con valentía la palabra de Dios. Son estos nuestros hermanos en Cristo, cuyas historias nos sacan de nuestra zona de confort y modelan un testimonio de fortaleza y amor en el Señor en todas las cosas. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.